un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a estos diálogos. Ya sabe que es día de platicar. En esta semana pasada celebramos una fecha bien interesante y bien importante para quienes nos dedicamos al tema de medios de comunicación. El 7 de junio en México se celebra el Día de la Libertad de Prensa, la libertad de expresión. A mí me gusta también considerar como el Día del Periodista, así como hay Día del Médico, de la Enfermera, del Maestro, de la Madre, es el Día del Periodista por excelencia, y nos sentimos, quienes tenemos este noble oficio, pues nos sentimos con el ánimo de celebrar o con el ánimo de reflexionar sobre el tema. Regularmente invito a un compañero o a una compañera del medio para platicar sobre ese tema, medios de comunicación, trayectorias periodísticas, y hoy me acompaña un hombre con una trayectoria bien interesante, bien importante, que comenzó desde muy joven, todavía sigue siendo un hombre joven y muy productivo, con una gran experiencia. Él es el periodista José Guadalupe Soto Landeros, a quien le doy la bienvenida con mucho afecto, mi estimado amigo. Tantos años de ser amigo, Silvia, también a mí me da mucho gusto que me hayas invitado a estar aquí con tu vasto auditorio. Sé que te ven en muchas partes, pero no solo eso, sino que te respetan la mayoría de los compañeros, y por no decir todos los compañeros del medio. ¿Tú crees? Sí. Ay, eso se siente bonito. Sí, todo el mundo reconoce que has tenido una trayectoria productiva, constante, de muchos años. Yo que te seguí cuando cada mes, ¿te acuerdas que iba con Oliverio Duque, tu jefe entonces en la oficina de prensa del IMSS? Sí. Que veía las jornadas tan extenuantes de acompañar a Genaro Borrego desde muy temprano hasta muy noche, cosas que la gente de los medios, particularmente los nuevos comunicadores, pues no saben, que antes se hacía un periodismo de talacha, de a pie, de infantería, que ahora pues nos permite estar aquí sentados muy cómodamente, pero que reportear entonces, trabajar entonces, redactar en otras condiciones, era muy, muy distinto, pero también muy aleccionador. Muy bonito. Muy satisfactorio. Yo diría muy bonito, porque a nosotros, bueno, nos tocó la época de la máquina de escribir, Olivetti, de color gris, nos tocó el papel Revolución, ¿verdad? Sí, ya cuando llegaron las máquinas Olimpia ya era otra cosa, ya eran como más modernas, con tipos más bonitos, con un tipo de letra, pues digamos que más bonito. A lo mejor a mí me tocó pues desde la Olimpia. Sí, o era Olivetti. Eran Olivetti y Olimpia, eran las que más. Y bueno, la más antigua de todas era Remington. Después llegó Brothers y hay otras muchas marcas, pero. Oye, y cuando mandábamos las notas a que se hicieran los periódicos fuera de Zacatecas. Vamos a comenzar porque me cuentes, porque con este programa es un reconocimiento, homenaje a todos los comunicadores de Zacatecas, para que me cuentes cómo te haces tú periodista, ¿por qué? ¿De dónde viene tu vocación? ¿De dónde eres originario? ¿Y cómo te empiezas a formar en este medio? Bueno, mira, fue algo, digamos que circunstancial. Estando yo en la preparatoria, estudié primaria, secundaria y preparatoria en Fresnillo, de donde soy originario. Estando en la preparatoria, un grupo de maestros de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Monclova fueron a visitarnos y a decirnos que aquellos que estudiáramos ingeniería, que yo estaba en el bachillerato de ingeniería, podíamos trabajar en Altos Hornos de México y realizar la carrera al mismo tiempo de ingeniero mecánico electricista. Y claro, los que en ese tiempo nuestros padres no nos podían dar una carrera
en universidades privadas como es ahora, teníamos que buscar oportunidades en universidades públicas. Y yo acepté y me fui allá y estuve un año estudiando ingeniería, pero no me sentía satisfecho. Y entonces mi hermano, que para entonces ya se había recibido de doctor, me dijo en una ocasión, dijo, ¿quieres estudiar otra carrera? Vente a la UNAM, ahí hay, no sé, 200, 300 carreras, puedes escoger una que vaya de acuerdo con tu vocación. ¿Por qué no vamos? Compras algunos libros, ves temas de orientación vocacional y yo te pago, yo te ayudo, conmigo vives y yo te ayudo. Y yo me fui a México y entonces estuvimos viendo los programas de estudio de la UNAM y vi que yo tenía facilidades porque las tenía desde la preparatoria, pues para materias como ética, como historia, como cosas que no tenían nada que ver con las ciencias exactas, que eran las matemáticas, la física y la química. Entonces decidí entrar a la carrera de periodismo en la UNAM. Allá se llamaba en aquel tiempo, en 1972, licenciatura en periodismo y comunicación colectiva. Me acuerdo que mi hermano me dijo, ve, cómprate un libro allá para que sepas qué es el periodismo. Y yo me acuerdo muy bien que se llamaba así, periodismo y comunicación colectiva de Fraser Bond. Te voy a interrumpir. ¿Y qué descubriste que era el periodismo? Y entonces me di cuenta ahí que me acuerdo que ese libro casi lo terminé esa misma noche, porque me vine acostando casi a las 4 de la mañana leyéndolo. Y se me hacía muy interesante porque en aquel tiempo ya podías ver tú todas las noches a Jacobo Zabludovsky dando las noticias. Y yo me sentí identificado con ese hombre que era en aquel tiempo pues, un lector de noticias, pero también un buen entrevistador y un buen reportero. Muy culto. Y me di cuenta que esa era una vocación, una inclinación que cultivé en muy poco tiempo y que nunca me he arrepentido de haber dado ese paso, ese cambio de la carrera de ingeniería mecánica y eléctrica a la licenciatura en periodismo. Dos polos lejanísimos. Dos polos, sí. Uno, el que yo acepté primero era porque pues, la necesidad económica era ir a estudiar y tener un trabajo, ¿verdad? Ajá. Pero ya cuando mi hermano me dice, no, dedícate a estudiar y yo te voy a pagar la carrera y yo te compro tus libros, lo que tú necesites. Y mira, estuve por allá en México, claro, apenas pasé el primer año y ya en el segundo empecé a trabajar. Oye, platicábamos antes de que comenzara el programa que en aquel entonces solo existían dos alternativas para estudiar periodismo, que era la UNAM y la Escuela Carlos Septién, que es muy reconocida por los egresados de periodismo, que fue una verdadera suerte y una maravilla que tú hayas tenido la oportunidad de estudiar la carrera, porque quienes acá nos hicimos en Zacatecas, pues ¿dónde? No había. Bueno, en México sí había la carrera en la Universidad Iberoamericana, pero la Universidad Iberoamericana te costaba en aquel tiempo 3.200, 3.400 al mes. Hasta la fecha es una de las instituciones caras. La colegiatura. Ahora sí que es fifí. Y yo quiero que sepas que la UNAM, que algunas gentes quizá no reconozcan la importancia de esa universidad, no solo por su trayectoria histórica, sino por la gran calidad de los maestros que allí había. Pero no solo eso, como universidad pública yo pagaba 200 pesos por año. Los 5 años de mi carrera pagué 1,000 pesos de colegiatura. ¿Sí? Mira. ¿Y sabes a quién tenía de maestros? Artículo de opinión nos daba Manuel Buendía. Literatura nos daba Elena Poniatowska, nos daba Raúl Trejo del Arbre, nos daba Antonio del Humó, Manuel Villa, maestros muy connotados, Miguel Ángel Granados Chapa. El día de mi graduación, Miguel Ángel Granados Chapa, yo tengo la foto donde él me entrega mi reconocimiento en ese tiempo, todavía no era el título. Elena Poniatowska, qué maravilla. Sí, y eran maestros pues que ellos quizá tenían algún buen sueldo, pero a todos los alumnos era prácticamente una educación gratuita. Por supuesto. En ese tiempo los que trabajábamos y que llegábamos ya muy, pues a veces corriendo a la escuela, terminando la primera clase teníamos opción de ir al comedor de la facultad. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ajá. A comer, y la comida te costaba 10, 12 pesos, la comida corrida.
Ajá. O sea, instituciones que ahora a veces me da pena que la gente que no conoce, que habla de un periodo de oscurantismo, un periodo perdido, que nada se hacía antes bien. No, sí se hacían muchas cosas bien, Silvia, claro. y todo ello es el cimiento de lo que ahora tenemos, un México moderno, un Por México supuesto. con una economía que algunos hablan mal de la economía, pero es la 14ª economía en el mundo, la de México. Por lo menos así la dejó el gobierno anterior, ¿verdad? Es cuestión de ver el vaso medio vacío o medio Sí. lleno. Bueno, entonces empiezas a trabajar desde el segundo año de la Sí, carrera. sí, ¿Por sí. qué tan rápido? ¿Cómo Pues lo lograste? Precisamente porque era necesidad de mi hermano, no nada más me fui yo, también se aprovechó y yo tenía otro hermano allá que él sí estaba en la Ibero, y mi hermano, el doctor, nos pagaba la educación de los dos. Qué buen hermano. Y entonces sí, es bárbaro. indiscutiblemente. Y entonces pues había necesidad de contribuir, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hacíamos como hermanos? Bueno, él era el que financiaba las carreras, el que pagaba la renta, el que pagaba la comida, pero nosotros hacíamos todo, Silvia. Desde hacer la comida, desde planchar y lavar y apoyar el entorno de hermanos que vivíamos en México, pues porque él aportaba todo. Nosotros teníamos que poner nuestra fuerza de trabajo para que la casa estuviera en orden y lo lográbamos. Vivíamos muy en paz, vivíamos con armonía, sin problemas. Afortunadamente yo soy parte de una familia que siempre estuvo unida, que nos llevamos muy bien todavía y creo que eso ha contribuido a que también yo haya tenido un matrimonio y una familia muy estable, muy unida, con mucho amor de por medio. Mi esposa y yo tenemos 44 años de casados y seguimos igual como al principio. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué envidia! De veras, Sí, qué envidia. vale. Le mandamos un saludo. Sí, Esperemos sí, que sí. nos esté viendo. Sí, claro. Carmen. Sí, claro, se llama María del Refugio. María del Refugio. Ok. Carmen era otra. Sí. Sí, Me entonces confundí. te decía, por esas razones, bueno, entre los compañeros ahí en la escuela, oye, te encargo, si sabes de algo. Sí, fíjate que hay una compañía que realiza guiones de televisión, se llamaba Nuevas Alternativas, y necesitan investigadores de información. Ahí se trata de ir pues a las bibliotecas públicas a recabar datos para guiones de televisión, y yo empecé a trabajar ahí. Al poco tiempo, otra compañera me dijo, ¿sabes qué? Están pidiendo un redactor ahí en la Secretaría de la Presidencia. Y entonces yo fui, me hicieron una prueba muy básica de redacción, de gramática, de ortografía, todo eso. Y me quedé a trabajar 3 años en el Departamento Editorial de la Presidencia de la República. Oye, qué bien. Ya casi para terminar, sí. Ahí quiero que sepas que fue cuando conocí a Sergio Candelas. Ay. Aunque éramos paisanos, él era en ese tiempo pues un reportero muy connotado, con prestigio, muy querido en el gremio, porque era el titular de la fuente de la presidencia para el periódico El Sol de México. Él había sido titular de la fuente de la presidencia en la revista de don Martín Luis Guzmán. Ajá. Pero ya entonces ya estaba con Guillermo Chao Evergenji, que hace poquito acaba de fallecer. ¿Murió Guillermo Chao? Sí, No hace sabía. 2-3 meses más o menos. Ay, qué pena, tanto que lo admiré. Y Sergio era pues un hombre ahí estrella en la redacción del Sol de México. ¿Y por qué nos hicimos amigos? Porque a mí me encargaron hacer las notas periodísticas de las actividades del presidente Echeverría en la Ciudad de México, en la zona, pues tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y Sergio, que entonces cubría las giras presidenciales, Sergio anduvo por todo el mundo acompañando a los presidentes de la República, sobre todo a Gustavo Díaz Ordaz, a Echeverría y a López Portillo. Nefastos los tres. Y entonces ahí me dijeron los amigos, oye, tú tienes un paisano que viene aquí 3-4 veces al mes a entregar sus notas porque él hace las giras presidenciales. ¿Y quién es? Pues espérate un rato, al ratito va a venir a traer sus notas. Y ahí conocí a Sergio Candelas en ese trabajo, y desde entonces pues nos identificamos como paisanos, nos hicimos amigos. Después yo trabajé con él y lo acompañé y lo quise hasta el día de su muerte. Hoy tú tuviste muy buena experiencia con él, yo me reservo mis comentarios.
Sí supe, y tú y yo hemos platicado de ese tema, Sí. que bueno, en la vida hay siempre claroscuros. Hay claroscuros. Allí hubo algunos, pero yo sí lo recuerdo con afecto. Claro, es que yo lo conocí en una etapa de su vida ya distinta, ya había pasado los años de gloria de Sergio como periodista, yo no conocí nada de eso, y ya lo conocí como funcionario público y era muy celoso no le gustaba que las mujeres jóvenes tuviéramos oportunidades de hacer algo. Creo que ese era el punto. O no sé si era el celo hacia Genaro Borrego, el coraje de decir por qué le da oportunidad a Silvia si Silvia no tiene méritos. La frase pues, si Silvia está muy verde, ¿cómo que sea estar verde ahorita? Sí, en aquel tiempo estaba muy verde, ahorita ya estoy muy madurita. Pero fueron experiencias. Pero sabes una cosa, y debo dejarlo muy claro, ese fue un asunto personal. El profesionalismo y la trayectoria de ese hombre, mis respetos. Orgullo de Zacatecas, sin duda. Sin duda. Sin duda, porque anduvo en las grandes ligas haciendo un trabajo impecable y destacando el Capi Candelas. Sí, claro. Claro que sí, hay que muy querido reconocerlo. por una generación muy importante de periodistas. Oye, de buenos periodistas. Sí, claro, sí. De buenos periodistas, sí. de muy buenas relaciones que tenía en México ese hombre. Sí, indudablemente. Y entonces, pues ahí estando yo en la Secretaría de la Presidencia, se dio la posibilidad, casi ya al terminar mi carrera, que yo me fuera como redactor del entonces nuevo gobierno, ya con José López Portillo. Él invitó al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como titular de la Secretaría de Comunicaciones, y entonces creo que era Comunicaciones y Obras, era SAO, pero Comunicaciones y Obras Públicas, una cosa así. No me acuerdo. Y en la conformación del equipo pidieron un redactor para la coordinación de asesores, y también fui y hice examen y ya tenía todo listo cuando mi esposa entró en una crisis de salud, y las revisiones nos obligaron a tomar decisiones drásticas, porque resultó que ni ella se daba cuenta, pero era asmática. Y tenía problemas muy severos con el smog, con el jabón, con los solventes, con el polvo, y tuvo una crisis muy, muy severa en su garganta y en su respiración. Y la conclusión del médico es que ustedes tienen que buscar salirse de la Ciudad de México, porque... Y ahí te cambia todo me cambió el panorama, porque en aquel tiempo, en el 77, yo iba a ganar ahí en ese puesto de redactor, en la coordinación de asesores del secretario Ramírez Vázquez, algo así como unos 24, 25 mil pesos mensuales. Era mucho dinero. Sí, en este momento es buen dinero. Porque me vine a trabajar como reportero del periódico Momento de Aguascalientes, porque ahí fue donde se abrieron las oportunidades de trabajo, pues a ganar 2.400, 2.500 pesos que ganaban en ese tiempo. Soto. Y ahora no, bueno, pero la salud de mi esposa era primero que todo. Pero Claro, aparte ella en ese tiempo trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, e hicimos los trámites para que ella se pudiera cambiar. Y yo fui a ver a don Nacho Rosillo, que seguramente tú lo conociste, si no físicamente, de oídas. Sí. Entonces él era el director general de los Soles, con aquella relación del general José García Balseca, era de sus gentes preferidas. Pero ya había cambiado, lo habían liquidado ahí, y puso la cadena de periódicos Momento. Había Momento en Zacatecas, Momento en San Luis, Momento en Río Verde, en Ciudad Valles, en San Luis, y en Aguascalientes. Y me acuerdo que le dije, mire, pues yo estoy terminando mi carrera y quiero ver si hay alguna oportunidad. Dijo, tú escoge la plaza que quieras. Yo lo que necesito son muchachos así como tú, que ya traigan alguna preparación, donde tú quieras. Afortunadamente a mi esposa le dieron su trabajo en Aguascalientes, y yo le dije, pues en Aguascalientes, señor. En Aguascalientes. ¿Esto estaba sucediendo qué año ya? No, pues ya era en el 78, casi 79. Y entonces llegué ahí como jefe de información en el periódico Momento de Aguascalientes.
Luego hubo otra coyuntura ahí, él fundó los periódicos Opinión en Aguascalientes y también me encargó reclutar a todo el personal para el nuevo periódico, ser su jefe de información. Y luego me dijo, quiero que se vaya a abrir el periódico Opinión a Zacatecas. Y vine aquí a abrir el periódico Opinión ahí en la esquina de González Ortega, en la avenida Torreón, González Ortega, en el 79. Yo no me acuerdo de ese periódico, sí. Fíjate. Y ya de ahí fue un periódico de una vida efímera, pues porque ya ves cómo es la cuestión del periodismo. Los dueños hacen sus acuerdos con los gobernantes, los reporteros, pues tenemos que trabajar en las condiciones en que, desde entonces, pues que se da, ¿no? Desde entonces empecé a desarrollar la idea de tener un medio propio. Casi siempre he tenido una revista. Entonces fundé yo la revista Rumbos, con el doctor Perales y con Carmela Velasco. Yo creo que por eso me confundí ahorita con el nombre. Me acuerdo de Carmela Velasco por algo. Y empezamos a trabajar, ya estando yo ahí, entonces se vino el gobierno del licenciado Cervantes Corona y se trajo a Sergio Candela, lo invitó como su coordinador de comunicación social. Y llegando acá, pues claro que Sergio me dijo, Soto, pues ven, ayúdame. Y me puso como subdirector de prensa del gobierno del estado, cuando la oficina estaba ahí enfrente, en el Palacio de Gobierno. Ahí eran prácticamente todas las oficinas, ¿verdad? Y entonces, ya estando ahí, el siguiente trabajo fue una invitación que me hicieron para ser el coordinador de prensa del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la delegación regional. ¿Que estaba? En la unidad número 1, ahí en la avenida Torreón. Sí, aquí en Zacatecas. Ajá. Ya de ahí, el siguiente paso fue ser jefe de prensa. Por primera vez fui jefe de prensa del Ayuntamiento de Zacatecas con el licenciado Raúl Rodríguez Santoyo. Puro pesado. A nosotros nos tocó inaugurar el edificio actual de la presidencia municipal. A ti te tocó estar entonces. Sí, yo fui el primer jefe de prensa ahí y quiero que sepas que Juan García Páez era mi ayudante. Yo escribía los boletines, hacía los sobres, escogía las fotos, le ponía su pie de foto, los metíamos al sobre y Juan se iba rápido a los periódicos a entregar la información. Sí. Desde entonces somos muy buenos amigos, él es muy respetuoso, muy buen amigo y yo lo sigo apreciando mucho porque mira, él llegó a ser presidente municipal de Fresnillo, servidor público destacado. No, con toda la experiencia del mundo. Entonces era un muchacho muy serio, ahora es un padre de familia igual, muy serio y muy respetuoso de todo el mundo. Yo lo aprecio mucho, Juan García Páez, por esa relación que tuvimos de trabajo. Claro, qué bonito. ¿Sí? Y entonces del IMSS, entonces lo tuyo básicamente ha sido en el sector público. ¿Sabes por qué? Porque pronto me di cuenta, desde que estuve en el periódico Opinión, que el reportero puede entregarse en cuerpo y alma a su periódico, pero luego los dueños de los medios hacen sus acuerdos y el reportero queda con su trabajo en el aire. Entonces es muy frustrante. Yo pensé en ese tiempo, y aparte los sueldos, pues que las oficinas de prensa te ofrecían siempre mejores condiciones laborales, mejor sueldo, horarios, y tú sabes que de reportero, de director de un periódico, si se ofrece algo en la madrugada tienes que ir a cubrirlo o a estar atentos. Entonces, sí, yo me incliné por las oficinas de prensa y prácticamente esa ha sido mi vida. Oye, vamos haciendo un comentario que yo creo que vale la pena porque es el caso de muchos reporteros de nuestra generación. No sé si los de hoy todavía pasa, pero el deseo de hacer una nota muy crítica, muy fuerte contra, no sé si debo decir contra, pero muy fuerte acerca del quehacer gubernamental. Traes los elementos, traes la información, traes aquí en las manos todo y traes el apasionamiento y llegas y te dicen no, eso no, va para atrás, nada más maneje esta pura parte. Es la peor frustración que se lleva un reportero desde siempre y yo creo que hasta la fecha. Sí, por eso cuando algunos compañeros me han preguntado mi opinión sobre la libertad de expresión, yo digo que está vigente, cualquiera la puede ejercer. Y si no hay condiciones para hacerlo, yo siempre tuve una revista y ahí yo hacía y escribía
y opinaba lo que yo quería. ¿Entre líneas o también me voy a equivocar? Ay, qué bueno que en esto no me equivoqué. Sí, y Entre Líneas salió durante 20 años mensualmente sin interrupción. En ese tiempo las condiciones daban para eso, porque las revistas tienen que ser, en ese tiempo eran todas impresas. Y tú sabes que gastarle 30, 40 mil pesos a una edición, si no hay publicidad, es difícil. Entonces, ¿y duró 20 años Entre Líneas? Sí, ¿todavía existe? Sí, no, ahorita es Entre Líneas digital, porque los costos de las revistas impresas se han incrementado, la publicidad se ha disminuido, y entonces lo más recomendable ahorita es hacerlas digitalmente. Entonces ahí encontraste la oportunidad de escribir lo que tú querías, pero sí, también para subsistir necesitabas los convenios. Sí, claro, sí, y hay que buscarlos en muchos lados. Yo creo que la solución, y esa sería la reflexión que te invito a hacer, es los equilibrios para no sentirte tan frustrado, porque entonces yo así logré convencer durante el tiempo que trabajé como reportera de periódico, que no fue mucho, fueron 7 años nada más, porque luego también yo me fui al sector público y ahí me quedé mucho tiempo y aprendí mucho del tema equilibrios, pero yo me acuerdo que cuando estaba como reportera me decían, no, eso no, y luego yo decía, pero es que también traigo esta otra parte. Entonces aquí está, mira, aquí salen las dos versiones. Pues sí. Para poder salir con mi nota enojada, sí. O mi nota fuerte. Y la libré, logré hacer en un tiempo periodismo crítico que me valió reconocimientos de gente, por ejemplo, de la gente de la universidad, de los partidos de oposición, que me invitaban, decían, Silvia, sí, con Silvia sí se puede, vamos a Noria de Ángeles para que vean la contaminación de la mina y saca la nota, y me aventaba. Y fue en los tiempos en que además estaba Tere Morales haciendo una suplencia en la dirección del Sol de Zacatecas, y Tere era otra idealista, que al final ninguna de las dos se quedó en el periódico. Bueno, es que el periodista tiene que buscar, en ese ámbito en que te desenvuelves, tienes que buscar los espacios de expresión. Se te cierra una puerta y tienes que buscar otra, abrirla. Y si en el medio en que estás no te dan oportunidad de expresarte con toda libertad, pues tienes que buscar otro. Siempre hay un medio crítico. Los reporteros, por ejemplo, en México, yo siempre lo supe. Querías tú tener una línea más objetiva, más más dura, más crítica, más firme. Estaba entonces el Excelsior con Julio Scherer García. Yo estuve ahí a punto de entrar a la cooperativa y de ser trabajador de ahí, porque me ayudó mucho para hacerlo el licenciado Miguel López Saucedo. Él era reportero de ahí y me decía, no te desesperes, tú sigue en tu carrera y yo me voy a encargar de que entres a Excelsior y seas reportero de Excelsior. Pero luego se vino el golpe de Excelsior en el 76 y el cambio, y luego ya salió la revista Proceso y todos los reporteros queríamos estar en Proceso, pero pues era mucha la demanda y pocos los lugares para trabajar en esa revista. Estás hablando del tema de la Ciudad de México. Sí. Aquí en Zacatecas, limitadísimo. Sí, aquí es otro mundito. Por eso yo tomé la decisión de incursionar mejor en el servicio público, y quiero que sepas que pues mira, yo he trabajado como jefe de prensa, 4 veces he sido jefe de prensa en el Ayuntamiento de Zacatecas. He sido jefe de prensa del Ayuntamiento de Fresnillo con Gonzalo Ledesma Bretado, que era un gobierno perredista. Fui jefe de prensa en la delegación del IMSS con Felipe Borrego Estrada como delegado, pues que era panista. Y luego en Aguascalientes me fui yo en una segunda etapa como director de información del gobierno del estado. Y luego de ahí el coordinador general me dijo, ¿sabes qué? Necesito que le ayudes al candidato a presidente municipal a coordinarle su campaña. Y fui jefe de prensa de la campaña de Fernando, se me va ahorita el apellido, Fernando Gómez Esparza. Ajá. Y luego él me invitó 3 años como jefe de prensa en el ayuntamiento. Eran otros tiempos y otras circunstancias. Nomás te voy a decir una cosa. En la oficina de prensa del Ayuntamiento de Aguascalientes yo tenía 18 millones de pesos de presupuesto. Había recursos para... Llegaba un periodista, oiga, necesito que me apoye con eso. Sí, cómo no. Fírmame aquí y vea la tesorería que te apoyen, porque
pues a veces una consulta médica o llevar a un familiar a México. Lo que no tenemos derecho Sí, los periodistas, sí, porque si un periodista pide algo, está muy mal visto. Y terminando ahí, en Aguascalientes, vine a Fresnillo a trabajar como jefe de prensa en Fresnillo con 300,000 pesos de presupuesto anual. Me gastaba 220,000 pesos en el informe porque hicimos 3 informes impresos con fotos a color y todo. No había recursos, pero de eso se trata. Las oficinas todas tienen características distintas, pero la percepción, la dedicación, el trabajo que tú debes de hacer siempre tiene que tener el mismo enfoque, haya o no haya recursos, ¿verdad? Tú te convertiste en un maestro de las áreas de comunicación social de los gobiernos, porque se necesita tener un cierto perfil para hacer un trabajo pulcro, digno, correcto, de contenidos serios, con mensaje, en un área en la que el coordinador de comunicación social tiene que tomar iniciativas y hacer cosas para que la imagen de la institución donde trabaja salga a flote, aunque hayan cambiado tanto los medios. Así te describiría yo a ti, Soto. Así es. Porque además, donde estás, se nota que estás. Ahorita estás yo te presenté en este programa como periodista, porque era la idea, y lo reitero, conversarle a usted de todo lo que puede vivir un periodista, y estoy tratando de lograrlo con esta plática. Te invité porque como periodista, pero eres un coordinador de prensa muy bien hecho, y ahorita estás en la Coordinación de Comunicación Social del Revolucionario Institucional. Es el único partido que está emitiendo comunicados, a veces hasta 2 al día, con contenido. Yo siempre los estoy revisando porque además me gusta comentar la vida del partido, y ahí encuentro mucho material muy rico. Y luego eso habla bien de quién está al frente, de quién está a cargo, si no se pierde en la nada, como es el caso de otros partidos políticos que desestiman el área de prensa. Eso ha pasado siempre, y yo creo que cuando tú tienes pues esa visión del trabajo en los medios, no importa ni siquiera quién sea el gobernante, quién sea tu jefe, tú tienes que tener parámetros de conducta que no fallan. Mira, tú sabes, lo conociste, Miguel Alonso era un gobernador dificilón. Era un gobernador minucioso, que cuidaba su aspecto, que se molestaba por una foto, que quería que hubiera una cobertura total de sus actividades. Cuando yo entré con él, me acuerdo que me dijo, oye, pero yo voy a necesitar que andes conmigo en todos los eventos. Siempre. Ahora, aquí hagamos un alto. Viene toda esa experiencia en instituciones y toda esa experiencia en presidencias municipales, tanto de Fresnillo como de Zacatecas, y luego ya viene el gran momento, que es la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado. ¿O estuviste antes como coordinador? Bueno, del gobierno del Estado. Estuviste como segundo de a bordo. Sí, en Aguascalientes como director de información, y la oficina de prensa del Ayuntamiento de Aguascalientes, que significa, el municipio significa el 74% de todo el estado de Aguascalientes. Pues es como una coordinación estatal. Pero no tienes la presión de un gobernante. No. Que es distinta. Sí. Ahí es donde te acaban. Pero además te destrozan. Además también fui jefe de prensa del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Fui jefe de prensa 8 años en Peñoles. Fui jefe de prensa de la Cámara de la Industria de la Construcción en Aguascalientes. O sea, el haber incursionado en distintas áreas, no solamente en las áreas gubernamentales, pues te da disciplina, te dan métodos de trabajo. Mira, hay una cuestión que quiero comentarte. Nunca me lo pidió, pero yo lo hacía porque sabía que era necesario hacerlo. Todos los domingos, en el periodo que yo fui jefe de prensa de Miguel Alonso, todos los domingos por la tarde-noche yo hacía un resumen de los eventos más significativos, trascendentes de la semana que había transcurrido. Todos los domingos le hacía una propuesta de entrevista simulada, porque ya sabíamos que el lunes, en el primer evento que había, ya fuera honores a la bandera, un evento con enfermeras, con maestros, donde fuera, al terminar, los reporteros
lo buscaban para la famosa entrevista banquetera. ¿Lo preparabas? Yo lo preparaba todos los lunes, le llevaba antes de las 8 de la mañana una carpeta con los temas trascendentes de la semana, los temas importantes que se veían en la semana que iba a empezar y una entrevista con preguntas digamos, previsibles y respuestas sugeridas. Pero, ¿todo eso te aventabas? Digo, es que si tú quieres ser un buen jefe de prensa, tienes que estar pensando en tu jefe. En tu jefe hay que ayudarlo en todo. Yo ahorita al presidente del PRI, Gustavo Uribe, le tengo que orientar a veces en cosas que él no me pregunta, pero yo tengo que decir, presidente, tenemos que estar atentos porque se puede venir este problema. Mira, hay tal declaración que es delicada, va a tener consecuencias. Todo eso lo tiene uno que hacer con su jefe, aunque tu jefe no te pregunte. Pero fíjate eso que me acabas de decir, que es tan de sentido común. Yo fui coordinadora de 2 gobernadores y nunca se me ocurrió hacer eso. O sea, sí les presentaba síntesis y sí yo era, no sé, más pragmática, ¿no? Yo agarraba el teléfono y yo, oiga, va a estar la cosa así. Pero, por ejemplo, con la exgobernadora Amalia García Medina, ella me dijo, Silvia, páseme una tarjetita, y esto lo sabe también, ojalá estuviera viendo el programa Héctor Alvarado, que luego él siguió con esa práctica porque ella así lo pedía, y ahí sí yo decía, bueno, me parece razonable, porque yo fui muy belicosa con mis gobernadores. Me decían, hay que hacer esto, y decía yo, no se puede, gobernador, usted necesita hacer esto, de esta forma, hay que imponerse a veces. Pero entonces me acuerdo que la gobernadora decía, pásenme una tarjetita, antes de la entrevista, cuando en algún momento del evento, con lo que me quieran preguntar los periodistas, si yo cometí el grave error de andarles preguntando, ¿qué le vas a preguntar? Pues eso les caía gordísimo. Sí, claro. Y no tuve la iniciativa que tienes tú, sí, que tuviste tú de ya llevarle su guionzote. Y aparte, pues había que... Es que los gobernadores, pues, tienen muchas cualidades, pero no pueden saberlo todo. Ay, claro que no. Y esa es tu función de jefe de prensa. En el área de comunicación, tú tienes que entender bien que es digamos que el gran cuadro en el que se mueve la vida de los gobernantes, sean presidentes, sean gobernadores o sean de otro tipo. Pero, ¿qué debes de pensar? En el Estado hay 2 cosas que son fundamentales y que un jefe de prensa no debe perder de vista, que tiene que ser la gobernabilidad, que el Estado camine en paz, que los problemas que están, tú tienes que maniobrar, hacer circo, maroma y teatro para que la información sobre la inseguridad no se desborde, para que la información sobre la economía pegue en los puntos sensibles, para que los conflictos que luego surgen con la Cámara de la Industria de la Construcción, con la Canaco, pues que no lleguen a explotar en los medios de manera incorrecta. Todo se debe de saber. Pero hay canales para conducir toda la comunicación. Y tienes que cuidar a tu gobernador. Claro, y orientarlo y decirle, señor, esto no está bien. A mí Miguel Alonso me dijo, por lo menos 20 veces, Silvia, quítale el convenio fulano de tal, porque no es posible que nos esté criticando. Y quiero que sepas que yo no le quité el convenio a nadie. Y cuando lo encontraba en el plan, a veces viajábamos solos a México en el avión, a veces en su oficina solos. Gobernador, lo que usted me encargó, no lo hice. Por esto y por esto y por esto. Usted no necesita tener enemigos. Yo estoy para quitarle esos enemigos y no lo hice por esto. Al final, quiero que sepas que aún con su estilo, porque es muy sobrio para sus cosas y más para los reconocimientos, 3 veces me dijo, Soto, licenciado Soto, me decía, reconozco tu tolerancia, fíjate. Hay veces que me dan ganas de tomar el teléfono y decirle a quien nos está cuestionando, pues que nos comprueben las cosas que... ¿Alguna vez lo hizo cuando no estabas? Sí, pero yo me refiero al periodo en que yo estuve, procuré que no hubiera ninguna crisis mediática y creo que si yo te pregunto y le he preguntado a otras gentes, ¿te acuerdas de alguna crisis mediática en los últimos 3 años de Miguel Alonso? Y me dicen, pues no. Tú estuviste los últimos 3 años de Miguel Alonso. Y luego sugiere quienes critican el tema de la relación de los gobernadores con los medios, que es que con Miguel Alonso se dieron carretadas de dinero. Ahora, quiero decir algo, aunque se den carretadas de dinero, tú tienes la responsabilidad como coordinador de comunicación social de encauzar que las carretadas de dinero sirvan para algo, caramba.
Porque si estás dando, bueno, me voy a oír como el que dijo, yo no pago para que me peguen. ¿Quién fue? Pues López Portillo. López Portillo. Yo no pago para que me peguen. Yo estoy de acuerdo en eso, aunque se oiga muy fuerte, pero vuelvo y te digo lo que hace un rato comenté. Equilibrios. Equilibrios, sí. No se trata de callarle la boca a la gente, ahí están los sucesos, pero procurar tú desde tu área que salgan equilibrados y que tu gobernador brille y se vea bien. Creo que eso es lo principal. No detenerlo cuando hay que detenerlo. Tú fuiste capaz de hacerlo. Sí, había que hacerlo y había que decirle. Y hace un tiempo platicaba yo con Jorge Miranda de estos temas y me dijo, no, bueno, es que pues, se necesitan los recursos, el dinero, y ustedes lo tenían para arreglarla. Sí, le dije, pero ustedes también lo tienen. El asunto es saberlo gastar. Porque la gobernabilidad, te digo, del Estado, digamos, el que haya credibilidad para el gobierno y para el gobernante, no tienen precio. ¿Tiene precio? No tienen precio. Y yo te puedo asegurar que un gobierno que tiene crisis y que tiene el dinero ahí guardado porque dice, no, esto yo no voy a hacer convenios de publicidad nomás porque sí, prefiero guardarlo. Ni con ese dinero y otro más, a veces pueden componer la inestabilidad de un Estado. Y entonces es cuando tú te das cuenta que los ahorros mal hechos, mal entendidos, son contraproducentes, son más perjudiciales que si tú gastaste en ese renglón. Yo te quiero decir una cosa, a mí nunca me pareció que fueran cuestiones extraordinarias, porque yo me acuerdo que una vez le entregué una carta al gobernador Alonso, le dije, mire, vea el convenio que tiene el gobernador de Quintana Roo con Televisa, un solo convenio, 60 millones de pesos mensuales. Quintana Roo. ¿Cómo compararías Quintana Roo con Zacatecas? Sí, entonces, digo, es que todo depende de la óptica con la que tú lo veas y por qué quieres ahorrar los recursos. Porque decir, voy a cortar esto por cortarlo sin tener una justificación, sin tener un proyecto, un propósito, se te puede desequilibrar la gobernanza, se te generan conflictos por todos lados y después puedes terminar tu administración sin haber arreglado esos asuntos. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, no sé si vaya a ser muy imprudente el comentario, pero ha habido y sabemos que existen intereses políticos que quieren golpear a como de lugar a Miguel Alonso y hacerlo pasar ante la opinión pública como un personaje nefasto que se enriqueció, que hizo, que robó, que... Tú sabes todo esto, ¿no? Hasta exhortos en la Cámara de Senadores para que el fiscal de este país lo investigue. Ahí Miguel Alonso está en México, está haciendo su vida muy normal, no huyó a las islas Fiji. ¿Tú lo viste? Lo acabamos de ver el domingo. ¿Ayer? Ayer precisamente, pues hoy es lunes, con el gobernador en una foto muy bonita, por cierto, muy bonita su esposa. Y a lo que voy es a esto. No ha habido medio de comunicación en Zacatecas que le haga el juego, el caldo gordo, a quien esté acusando a Miguel Alonso. ¿Por qué será? Porque Miguel Alonso supo hacer un buen manejo con los medios de comunicación. Y por eso dije que a lo mejor el comentario no era muy conveniente, pero yo creo que vale la pena hacerlo. Y los ejercicios de un gobierno no se acaban con el sexenio. Vienen los años, siguen las críticas, las valoraciones y podrá haber rumores, podrá haber leyendas negras, pero los medios también saben ser agradecidos. Yo se lo dije en alguna ocasión y se quedó muy pensativo porque le dije, gobernador, me han tocado 4 transiciones con otros 3 gobernadores aparte de usted y quiero que sepa que el 7º año es el más difícil. Aquí está. Y le voy a decir por qué. Los amigos que ahorita están muy cercanos empiezan a retirar y hay gobernadores que se quedan completamente solos, pero además los enemigos que usted sembró a lo largo de una gestión de 6 años, porque ¿quién critica a Miguel Alonso con tanta rabia? Aquellos que perdieron las elecciones con él. Sí. Todos conocemos a los personajes el origen de la crítica, que claro. Perdieron las elecciones con Ahí él. Están, con nombre y apellido. Él
Él fue un gobernador que ganó todas las elecciones que estuvieron bajo su No lo pueden mandato. perdonar. Sí, bueno. Y claro, lo acusan de muchas cosas que él ha dicho. Tienen las pruebas, preséntenlas, y que la instancia correspondiente determine si hay culpabilidad o no. Yo, como su jefe de prensa, te puedo decir lo mismo. Yo, si lo encontraran responsable, ¿yo qué podría hacer como su jefe de prensa? ¿Sí? Pues lástima porque no se cuidó la forma o le encontraron alguna responsabilidad que yo no supe. En el caso del manejo de los medios de comunicación, todos los medios pueden dar cuenta, todos exigían más, todos querían más. Quiero que sepas que yo me quedé con una relación de 87 medios que querían convenios de publicidad y que ya no había recursos. ¿Sí? Eso, qué pesado. Ya no había recursos. 87, por favor. Y es que ahora cualquier medio, así sea un reportero o un fotógrafo, hasta los fotógrafos tienen sus páginas de internet y quieren publicidad. Ay, Soto, sí. Pero no había recursos para todos. Entonces lo que hubo se ocupó correctamente, se ocupó donde creíamos que era necesario que se ocupara para que, te repito, hubiera tranquilidad en el Estado, la gobernabilidad no se alterara, y la prueba es de que el objetivo se logró porque hasta la última elección la ganó Miguel Alonso, la ganó el priismo, la ganaron los ciudadanos de Zacatecas porque confiaban en los resultados que se habían dado en ese tiempo. No, la ganó Miguel Alonso, ni quien diga que no. Cada elección es un referéndum a quien está en el gobierno. Y claro que los críticos, pues ahí están. Ahora algunos ya están en funciones de gobierno y ahora están recibiendo las críticas porque no nomás es decir, hay que hacerlo. Yo voy a comentar de que el mismo presidente de la República prometió tantas cosas y no las está cumpliendo. Ese es el gran ejemplo. Sí. Dijo que no iba a subir, dijo voy a bajar el precio de la gasolina. No solamente no la ha bajado, sino que ayer iba a subir la magna, no sé por qué no se ha hecho. En fin, yo no quisiera meterme mucho en ese tema, porque van a decir que yo por estar en la oficina del PRI quiero denostar el trabajo. No, él está haciendo su esfuerzo. Bueno, lo acabamos de decir, cada quien hace su juicio. Bueno, no sé si lo dije, pero si no lo digo ahorita, su juicio después, cuando ya se fueron, haces el balance y dices no, y comenzando por los medios son los primeros que hacen el balance, porque luego llega quien llega al relevo y si te maltrata como medio es durísimo y pega hasta a la gente que trabaja en los medios, a recortar personal, a dejar fuera gente. Yo creo que lo que decías hace un rato es muy importante. El ahorro malentendido de ese recurso, sin tampoco hablar de derroches, ¿no? No. Pero entendiendo que también los medios son empresas. Claro. Y generan empleo. ¿Por qué no tener un convenio con ellos? Mira, un buen convenio. Casi no me gusta comentar de detalles de decisiones que tomó el licenciado Alonso. Pero cuando yo llegué me dijo, oye, tenemos que bajar ese gasto, hay que hacer una revisión, ¿sí? Y entrando yo hice una revisión, le presenté 30, 40 medios de páginas electrónicas, revistas chicas, en fin. Y mire, a todos estos los podemos eliminar si usted quiere el día de hoy. ¿Y qué pasaría? Le dije, lo único que pasaría es que todos ellos son convenios de 4,000 pesos, de 5,000 pesos, de 6,000 pesos. Es mandarlos a la calle, a lo mejor algunos hasta delinquir. ¿Por qué razones? Porque con esos 5 o 6,000 pesos que se les da de un convenio mínimo de publicidad, pues ellos se mantienen en su medio y ya le buscan por ahí en alguna presidencia municipal que les den algo más y sobreviven. Pero si se los quitamos, usted los va a mandar a trabajar en condiciones muy adversas. Me dijo, tienes razón, déjame ver cómo le puedo hacer para mantenerlos, pero por lo pronto dejamos las cosas como están. Y tú sabes que hay quien critica que no, pues que se le daba publicidad a gente que no la merecía y todo, pero él siempre quiso que la gente de los medios tuvieran una posibilidad de vivir dignamente. Claro. Y eso, pues quizá nadie lo diga, pero yo lo tengo que decir porque yo lo viví. Incluso yo se lo propuse, si usted quiere que cortemos, pues cortamos aquí, ¿verdad? Pero no, él decidió que siguiéramos así. Sí, después se vino la avalancha de que
pues era un gasto exagerado, pero era más para justificar decisiones que se tomaron, que tú las conociste y que las conoces y que ves las consecuencias ahora tan lamentables como periódicos que tuvieron que quitar 40 gentes de su plantilla, TV Azteca que acaba prácticamente de cerrar pues su televisora, aunque se quedó la directora general y van a estar haciendo algunos programas de transmisión nacional, medios que se desaparecieron, y en lugar de que se estimulara pues el desarrollo del periodismo, se contrajo, y eso es un asunto que también tiene consecuencias. Es un tema bien complejo, porque también vemos que hoy en día cualquiera, y yo te voy a tener que invitar a una segunda parte de programa pronto, que quieras. Cualquiera con un teléfono en la mano ya quiere hacer periodismo. O sea, ¿dónde está el límite? Es complicado, pero creo que el mensaje sí queda claro sobre la empresa seria que es la que puede negociar ese convenio con el gobierno, y no se trata, insisto, de ocultar nada, sino de equilibrar, y el gobierno de entender que son empresas zacatecanas. Es tema difícil, lo dejé para el final por eso, el tiempo se nos agota, mi querido amigo. Contigo reconozco, qué lástima, pero te prometo que vamos a seguirle. Contigo reconozco todo el trabajo periodístico de mis compañeros y mis colegas zacatecanos, y aquí está un hombre que es toda una institución, sobre todo desde el sector público. Mucho por aprenderte, estimado Soto Landeros. Muchas gracias, Silvia, por tus apreciaciones y particularmente por haberme invitado a charlar contigo de tantas cosas que no son comunes. No hemos hablado, no hubo tiempo de hablar de los amigos actuales que están en los medios, que hacen un buen esfuerzo, que pues corren riesgos, tú sabes, todos los riesgos que tiene ahora esta profesión. Ya está considerada como de alto riesgo. Ahí no pudimos hablar del periodismo en las redes digitales, que ya ganó el periodismo horizontal al periodismo tradicional, que nos venía de arriba, la nota digerida, el comentario editorial que los dueños de los medios querían. Ahora el periodismo lo está haciendo la ciudadanía, y hay ejemplos muy valiosos que debemos rescatar. Híjole, sí. Pero por último te diría, yo sostengo que jamás van a poder suplantar a los medios formales. No, eso no se acaba. Eso no se acaba, y es como en el sector público, los gobernadores van a necesitar siempre tener gente comprometida que esté pensando en cómo resolver. He oído mucho al gobernador decir en gente que siempre tenga en la boca el cómo sí y no el cómo no. Híjole, que es cierto. Muchas gracias, estimado amigo. Aquí te veré pronto para seguirle. Para mí será un gusto y un placer. Muchas gracias. Buenas noches al auditorio. Y qué bueno que el PRI tiene un buen coordinador de comunicación social, que tanto falta hace en otros partidos. Yo le agradezco a usted que nos haya acompañado en Diálogos. Ya sabe que esto siempre es una charla muy amena, muy interesante, al menos a mí me lo parece. Yo espero que a usted también. Ahí nos sigue, gracias por su fidelidad. Ahí estuvimos por el 115 y el 1115 de Megacable, por el 15 de Cablecom, por el 15 de Señal Abierta, por Canal 15 Zacatecas de Facebook, por el 19 de Fresnillo, si no me equivoco. Y bueno, gracias a usted que nos recibe en los municipios. Lo espero el lunes a las 6. Gracias, Marco. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos.